El trabajo vaciado de sentido. Hay una frase que he escuchado tantas veces, en tantas bocas distintas, con tan idéntica entonación de resignación, que ya no puedo oírla sin sentir un pequeño escalofrío: hay que pagar las cuentas. La digo yo mismo, para ser honesto, cuando alguien me pregunta por qué acepté cierto encargo que no me entusiasmaba demasiado. Y sin embargo, cada vez que la pronuncio, algo dentro de mí protesta en voz baja, como un huésped incómodo que no se atreve a decir en voz alta lo que todos en la mesa sospechan, que esa frase, tan razonable en apariencia, esconde una de las mentiras mejor vestidas de nuestro tiempo. Permíteme empezar, como es mi costumbre, por un rodeo que no es tal. Imagina a dos hombres cavando una zanja bajo el mismo sol, con las mismas palas, sudando el mismo sudor. El primero cava porque un capataz le paga por metro cúbico removido, y no sabe ni le importa para qué servirá la zanja. Podría ser para un acueducto que salvará una aldea de la sed, o para enterrar los desperdicios de una fábrica, y la pala, en su mano, se movería exactamente igual. El segundo cava sabiendo que esa zanja llevará el agua hasta la casa de su propia madre, enferma, que lleva meses acarreando cubos desde el río. Las dos zanjas, medidas por un ingeniero indiferente, son idénticas. Pero cualquier hombre con un mínimo de alma sabe que el segundo hombre está haciendo algo categóricamente distinto del primero, aunque un observador externo, armado solo de una cinta métrica, jurara que hacen lo mismo. La diferencia no está en el músculo ni en la tierra removida. Está en lo que los teólogos, con una palabra que hoy suena casi arcaica, llamaban vocación, no simplemente un trabajo, sino un trabajo que responde a un llamado, y que por tanto conecta la zanja de hoy con algo que trasciende la zanja. Nuestra época, me parece, ha logrado una hazaña singular, ha multiplicado hasta el infinito los empleos y ha reducido casi a cero las vocaciones. Tenemos más categorías de trabajo de las que jamás tuvo ninguna civilización anterior, analistas de esto, gestores de aquello, optimizadores de lo de más allá, y sin embargo pregúntale a un hombre cualquiera, en la fila del supermercado o en la sala de espera del dentista, ¿para qué sirve exactamente lo que hace todos los días entre las 9 y las 5? Y observa con qué frecuencia la respuesta se disuelve en una vaguedad incómoda, como si el hombre mismo sospechara, sin habérselo confesado del todo, que su zanja no lleva agua a ninguna parte. Hay estudios, no soy hombre de estadísticas, pero hasta a mí me han llegado que sugieren que una proporción alarmante de los trabajadores del mundo desarrollado considera que su empleo no aporta nada de valor real al mundo. No hablo de mineros extenuados ni de campesinos hambrientos, cuyo sufrimiento es antiguo y tiene, al menos, la dignidad brutal de producir pan o carbón que alguien necesita. Hablo de hombres bien alimentados, bien vestidos, sentados en oficinas luminosas, que en el fondo de su alma sospechan que si su trabajo desapareciera de la faz de la tierra mañana mismo, nadie salvo su jefe inmediato, por razones puramente administrativas lo notaría. Aquí quiero introducir una distinción que la tradición cristiana trazó hace mucho, mucho antes de que existieran las oficinas, y que sospecho seguimos necesitando con la misma urgencia. El libro del Génesis, en su relato de los orígenes, presenta al hombre trabajando antes de la caída, no después. Esto merece detenerse, porque contradice una intuición muy extendida, incluso entre cristianos, de que el trabajo es un castigo, una especie de multa que Dios impuso a Adán por su desobediencia. No es así, o no exactamente así. Lo que la caída introduce no es el trabajo, sino el sudor y la espina, es decir, la resistencia, la frustración, el esfuerzo que antes fluía con gracia y ahora choca contra un mundo que se defiende. El trabajo en sí, antes de que nada se rompiera, era ya parte del diseño. Al hombre se le puso en el jardín para que lo cultivara y lo cuidara. Cultivar, cuidar, dos verbos que presuponen que hay algo real, algo con su propia naturaleza y su propio bien, sobre lo cual el hombre ejerce una especie de servicio creativo. El trabajo, en su forma original, no es la maldición, es la manera en que una criatura hecha a imagen del Creador participa, a su escala minúscula pero genuina, del acto mismo de crear. ¿Qué se rompió, entonces, para que llegáramos a esta situación en la que millones de hombres inteligentes pasan la mayor parte de sus horas de vigilia produciendo cosas que, en el fondo, sospechan que no debieron producirse? Sospecho, y aquí ya no hablo con la certeza de quien cita la escritura, sino con la cautela de quien especula en voz alta, que hemos separado el trabajo de dos cosas que originalmente estaban cosidas a él: la comunidad para la que se trabaja,
y la verdad sobre lo que se está haciendo. El campesino medieval, con toda la dureza brutal de su vida, sabía exactamente para quién sembraba trigo, para su familia, para su aldea, quizás para el señor cuyo castillo protegía de algún modo a esa aldea, aunque fuera de manera imperfecta e injusta. La cadena entre su esfuerzo y el pan sobre alguna mesa era corta y visible. El hombre moderno, en cambio, trabaja a menudo en el extremo de una cadena tan larga y tan fragmentada que ha perdido de vista el otro extremo por completo, mueve cifras en una pantalla que, tras pasar por 14 departamentos y 3 países distintos, terminarán quizás, con suerte contribuyendo de manera lejanísima a que alguien, en algún lugar, tenga acceso a algo. La cadena no ha desaparecido, simplemente se ha vuelto tan larga que ningún eslabón individual puede ya sentir el peso del pan al final de ella. Permítame otra analogía, porque sospecho que ayuda más que cualquier argumento abstracto. Imagina a un hombre contratado para tocar una sola nota, en una sinfonía compuesta por 1200 músicos repartidos por todo el planeta, ninguno de los cuales oirá jamás la obra completa, porque la partitura se ha dividido en fragmentos tan pequeños y tan dispersos que nadie, ni siquiera el director, que ha muerto hace 2 generaciones sin dejar sucesor, conserva ya la visión del conjunto. El hombre toca su nota, cada día, con precisión impecable, y le pagan puntualmente por ella. Pero algo en él sabe, sin poder articularlo del todo, que una nota tocada sin oír jamás la melodía a la que pertenece no es exactamente música, es, en el mejor de los casos, un sonido correcto en busca desesperada de un sentido que nunca le será revelado. Esto, me temo, describe con bastante fidelidad la experiencia de no pocos trabajadores contemporáneos, atrapados en organizaciones tan vastas y tan fragmentadas que la sinfonía completa el bien real que, en teoría, toda esa maquinaria produce se ha vuelto invisible incluso para quienes la dirigen. No propongo, y quiero ser categórico en esto, que la solución sea que todos abandonemos las ciudades y volvamos a labrar la tierra con nuestras propias manos, en una nostalgia agraria que ni siquiera los campesinos medievales, si pudieran opinar, nos recomendarían con entusiasmo. La complejidad de una civilización que alimenta, cura y educa a miles de millones de personas requiere, inevitablemente, cadenas largas de cooperación que ningún individuo puede abarcar por completo con la mirada, y hay una forma de fe silenciosa, casi litúrgica, en confiar que la propia nota, aunque uno no oiga la sinfonía entera, contribuye de verdad a una música real que otros sí están escuchando. Lo que propongo, más modestamente, es que recuperemos 2 disciplinas casi olvidadas. La primera es la disciplina de preguntar, con toda la honestidad que uno pueda reunir, a quién sirve exactamente lo que hago, y de no conformarnos con respuestas que solo mencionan accionistas o cifras trimestrales, porque los accionistas y las cifras trimestrales, por sí solos, no tienen rostro, y el trabajo humano fue diseñado, desde el jardín del Edén, para servir a rostros. La segunda es la disciplina, más difícil todavía, de ofrecer la propia nota sea cual sea, por humilde que parezca, aunque se trate de fregar platos en un restaurante o de rellenar formularios en un sótano administrativo como quien lo ofrece a alguien que se oye la sinfonía entera, aunque nosotros no la oigamos jamás desde nuestro rincón limitado. San Pablo, escribiendo a esclavos hombres cuyo trabajo era, en el sentido más literal, forzado y despojado de toda dignidad reconocida por la ley romana, no les dijo que su trabajo carecía de sentido por ser esclavo. Les dijo algo mucho más audaz, que hicieran lo que hacían como para el Señor y no para los hombres, como si la mirada última que juzga el valor de un trabajo no fuera la del capataz, ni la del mercado, ni siquiera la del propio trabajador exhausto, sino la de un Dios capaz de ver, en el gesto más pequeño hecho con amor real, un valor que ninguna hoja de cálculo sabrá jamás medir. Y aquí quiero terminar el capítulo con una imagen que me acompaña desde hace años, tomada, lo confieso sin vergüenza, de una catedral que visité una tarde de invierno, en la que un guía nos mostró una gárgola tallada con un detalle asombroso, cada pluma, cada garra, cada arruga del rostro monstruoso reproducida con un cuidado que ningún ojo humano, desde el suelo, podría jamás apreciar, porque la gárgola estaba a 40 metros de altura, encajonada entre otras piedras, invisible en la práctica para cualquier visitante. Le pregunté al guía por qué el escultor se había tomado tanto trabajo en algo que nadie vería jamás de cerca, y su respuesta se me quedó grabada como pocas cosas se me han quedado grabadas, porque Dios sí la ve. Esa gárgola,
tallada con una devoción que no esperaba aplauso ni reconocimiento humano, me parece el modelo más honesto de lo que el trabajo cristiano puede llegar a ser en una época de cadenas fragmentadas y sinfonías invisibles, no la búsqueda de que alguien, algún día, note nuestra nota, sino la certeza silenciosa de que hay alguien que ya la está escuchando, aunque el resto de la orquesta jamás llegue a saber nuestro nombre. Capítulo B. Chica y la tierra que gime. Confieso que este es el capítulo que más recelo me produjo antes de escribirlo, porque el tema de la creación y su cuidado ha sido secuestrado, en el debate público de nuestro tiempo, por dos bandos que se gritan con tanta pasión que ya casi nadie escucha lo que el otro efectivamente dice. Está el bando que reduce toda preocupación ecológica a una especie de nueva religión pagana, sospechosa de idolatrar a la naturaleza en lugar de al Dios que la hizo, y está el bando que trata cualquier mención de Dios en esta conversación como una distracción anticuada, un cuento de hadas que hay que dejar a un lado para poder por fin ocuparnos de la ciencia real. Ambos bandos, me temo, se equivocan por la misma razón exacta, aunque desde direcciones opuestas. Ambos han olvidado que la tradición cristiana, mucho antes de que existiera la palabra ecología, ya tenía una doctrina completa, coherente y sorprendentemente radical sobre la relación entre el hombre y la tierra que pisa. Empecemos, como siempre, por un texto que se cita mucho y se entiende poco. Al hombre, en el relato de la creación, se le encarga que domine la tierra y sojuzgue a las criaturas que la habitan. Generaciones enteras de lectores apresurados y no pocos industriales del siglo pasado, encantados de encontrar una licencia bíblica para sus chimeneas, han leído en esas palabras un permiso ilimitado para el saqueo, como si Dios le hubiera entregado al hombre las llaves del planeta con la instrucción implícita de haz con esto lo que te plazca. Pero conviene fijarse en la compañía en la que aparece esa palabra, dominio, porque las palabras, como los hombres, se conocen mejor por sus compañías que por su definición aislada en un diccionario. El dominio que Dios ejerce sobre su creación, el modelo mismo del que el dominio humano debería ser una copia fiel, no es el dominio de un tirano que exprime hasta el último jugo de su territorio conquistado. Es el dominio de un rey pastor, una figura que recorre toda la escritura de punta a punta, que cuida a su rebaño hasta el punto de poner en riesgo la propia vida por una sola oveja extraviada. Un rey que trata a su reino como el tirano trata al suyo termina, tarde o temprano, gobernando un desierto. Un rey que trata a su reino como el pastor trata al suyo, lo deja más fértil de lo que lo encontró. El dominio bíblico, en otras palabras, es un dominio que se ejerce a favor de lo dominado, no a costa de ello, y quien lo lea de otra manera está leyendo su propia codicia proyectada sobre el texto, no el texto mismo. Permíteme, como es mi costumbre incorregible, una analogía que llevo tiempo dándole vueltas. Imagina que un padre, antes de partir de viaje, le confía a su hijo mayor el cuidado de la casa familiar, el jardín, los animales, la despensa cuidadosamente abastecida para todo el invierno. Es tuya mientras yo no esté, le dice, y en cierto sentido literal es verdad, el hijo tiene autoridad real sobre esa casa, puede tomar decisiones, puede usar lo que hay en ella. Pero hay dos maneras radicalmente distintas de entender esa frase. El hijo necio la entiende como puedo hacer lo que quiera, porque es mía, y procede a talar el huerto para vender la leña, a vaciar la despensa en una fiesta memorable, a dejar que los animales mueran de sed porque atenderlos le resulta tedioso. Cuando el padre regresa, encuentra una casa arrasada, y el hijo, sorprendido, protesta, pero sí me dijiste que era mía. El hijo sabio entiende la misma frase de un modo completamente distinto, es mía para cuidarla, porque volverá a ser, en un sentido más profundo, de mi padre, y de mis hermanos menores que todavía no han nacido, y quiero que la encuentren mejor de lo que yo la encontré. Los dos hijos escucharon exactamente las mismas palabras. Solo uno de ellos entendió que la propiedad temporal, en una familia que se ama de verdad, es siempre custodia y jamás saqueo. Esta distinción, me parece, es la clave de todo lo que la tradición cristiana tiene para aportar a la crisis ecológica de nuestro tiempo, y es una clave que ninguno de los dos bandos ruidosos parece dispuesto a usar. No necesitamos, para cuidar la tierra, divinizarla, tratarla como si ella misma fuera sagrada e intocable, un altar ante el cual el hombre debe inclinarse con la misma reverencia que le debe a Dios. Eso sería, con toda precisión, la vieja idolatría de siempre, vestida con ropas nuevas y con vocabulario de laboratorio. Pero tampoco necesitamos,
para justificar el uso legítimo de sus recursos, tratarla como si fuera un almacén sin dueño, materia inerte a la que no le debemos ninguna consideración salvo la de nuestra conveniencia inmediata. Eso sería la vieja tiranía de siempre, vestida con ropas de progreso. La respuesta cristiana está, como suele estarlo, en un punto intermedio que no es tibieza sino precisión. La tierra no es Dios, pero es de Dios, y nosotros somos, en el mejor de los casos, administradores de una casa que un día tendremos que devolver, con cuentas claras, al dueño que confía en que la hayamos cuidado. Hay una imagen bíblica, casi olvidada por la predicación contemporánea, que me parece de una audacia extraordinaria. San Pablo escribe que toda la creación gime a una, como con dolores de parto, esperando su propia liberación. Detente en la fuerza de esa metáfora. No dice que la creación es un telón de fondo indiferente ante el cual se desarrolla el drama humano, un escenario que se puede desgastar sin consecuencia porque lo importante ocurre solo en el proscenio donde actúan los hombres. Dice que la creación entera, los ríos, los bosques, el aire mismo participa de algún modo real, misterioso pero real, en la caída del hombre y espera participar, con la misma realidad, en su redención. El pecado del hombre no se quedó encerrado en el alma del hombre, se derramó, como una mancha de aceite en el agua, sobre el mundo entero que le fue confiado, y por eso no sorprende del todo, aunque entristezca profundamente, que un mundo gobernado por hombres codiciosos termine mostrando en sus ríos envenenados y en sus bosques talados el reflejo exacto de la codicia que los gobierna. La tierra enferma no es, en esta lectura, un problema aparte de la cuestión espiritual del hombre. Es, de hecho, uno de sus síntomas más visibles. Quiero ser cuidadoso, sin embargo, de no caer en el extremo opuesto a mi advertencia inicial, y sugerir que basta con ser buena persona espiritualmente para resolver de algún modo mágico la crisis ecológica, como si la contaminación fuera simplemente una alegoría de pecados internos y no un problema real con soluciones reales que exigen ciencia, política y sacrificio material concreto. No lo es. Lo que sí sostengo, con la convicción que me permite el argumento desarrollado hasta aquí, es que ninguna solución meramente técnica, ningún panel solar, por indispensable que sea, ninguna regulación, por bien diseñada que esté, tocará jamás la raíz del problema mientras el corazón humano siga curvado sobre sí mismo, tratando a la creación entera, como trata a los demás hombres y como se trata a sí mismo, como un recurso a explotar en lugar de un don a agradecer. El hijo necio de mi parábola no necesitaba, en el fondo, un manual más detallado sobre agricultura sostenible. Necesitaba entender, en el corazón, que la casa nunca fue solo suya, y que amar de verdad algo que se nos ha confiado significa, siempre, tratarlo con la delicadeza de quien sabe que tendrá que rendir cuentas de él. Capítulo 7. El cuerpo ansioso vivimos, y sospecho que ninguna generación anterior podría entender del todo la frase que estoy a punto de escribir, en la primera civilización de la historia que trata al propio cuerpo simultáneamente como un ídolo que hay que perfeccionar sin descanso y como un enemigo que hay que vigilar sin tregua. Esta doble condena a adorar el cuerpo y desconfiar de él al mismo tiempo me parece una de las contradicciones más agotadoras de nuestro tiempo, y quiero dedicar este capítulo a desenredarla, porque sospecho que detrás de ella hay, otra vez, una vieja herejía disfrazada con ropas de gimnasio y de aplicación móvil. Empiezo, como corresponde, con una confesión personal que me cuesta más que las anteriores. He pasado, en distintas temporadas de mi vida, largos periodos preocupado por mi propio cuerpo de una manera que, mirada con honestidad retrospectiva, no tenía nada que ver con la salud y todo que ver con el miedo. Contaba calorías con la meticulosidad de un contable temeroso de una auditoría, no porque me importara nutrir bien a la criatura que Dios me prestó, sino porque una parte de mí, nunca del todo consciente, sospechaba que si mi cuerpo no cumplía con cierto estándar invisible pero tiránico, yo mismo dejaría de merecer, en algún sentido oscuro, el derecho a existir en público. No creo ser el único hombre que ha vivido esta contradicción, y sospecho, por las conversaciones que he tenido, que las mujeres la viven con una intensidad todavía mayor, entrenadas desde la infancia por una cultura visual que ha convertido el cuerpo femenino en una superficie de evaluación pública casi constante. La tradición cristiana, para entender bien este problema, ofrece una doctrina sobre el cuerpo que resulta, a mi juicio, mucho más equilibrada y mucho más liberadora que cualquiera de las dos posturas que compiten hoy por nuestra atención.
Por un lado está la vieja tentación gnóstica, resucitada hoy con vocabulario nuevo, de tratar al cuerpo como una cárcel del alma, algo de lo que hay que avergonzarse, o al menos algo secundario, un mero vehículo desechable que transporta lo verdaderamente importante, la mente, el espíritu, la verdadera identidad de un lugar a otro. Por el otro lado está la tentación contraria, tan antigua como Babilonia y tan moderna como la última revista de moda, de tratar al cuerpo como si fuera lo único que verdaderamente somos, la superficie total de nuestro valor, de manera que perfeccionarlo se convierte en el proyecto espiritual más urgente de toda una vida. El cristianismo, con una audacia que a muchos les sigue pareciendo escandalosa, rechaza ambos extremos con el mismo vigor, y lo hace apoyado en una sola doctrina que cambia todo el mapa, la doctrina de la encarnación. Detente a considerar lo que significa, sin prisa, sin dar por sentada su familiaridad solo porque la hayamos escuchado 1000 veces en catequesis infantiles. El cristianismo sostiene que Dios mismo, el autor de toda la realidad, no consideró indigno de su majestad tomar un cuerpo humano con hambre, con cansancio, con la necesidad vulgar de orinar y de dormir, con la capacidad de sudar sangre bajo la angustia y de sangrar de verdad bajo los clavos. Ninguna otra tradición religiosa importante se atrevió jamás a una afirmación tan escandalosamente material. Los griegos más sofisticados habrían encontrado la idea de un Dios encarnado directamente repugnante, un insulto a la pureza espiritual de lo divino. Y sin embargo ahí está, en el corazón mismo de la fe cristiana, la afirmación de que la materia, el cuerpo, la carne concreta y sudorosa, no es un accidente lamentable del que el alma espera liberarse cuanto antes, sino algo tan digno que el mismo Dios quiso vestirlo, y algo tan destinado a la gloria que la doctrina cristiana no termina, como muchos suponen erróneamente, en un alma flotando sin cuerpo en algún cielo etéreo, sino en la resurrección de la carne, un cuerpo glorificado pero real, con la misma continuidad extraña y maravillosa con la que una semilla se continúa en el árbol que de ella crece. Con esta doctrina en la mano, se puede empezar a ver por qué las dos posturas de nuestra época se equivocan de manera casi simétrica. La postura que desprecia al cuerpo, tratándolo como un mero contenedor de la verdadera identidad interior, contradice directamente la dignidad que la encarnación le otorga. Si Dios consideró digno tomar un cuerpo, ningún hombre tiene derecho a considerar el suyo un accesorio prescindible. Pero la postura que diviniza al cuerpo, convirtiéndolo en el proyecto central de la existencia, en la superficie sobre la que se juega todo nuestro valor, comete el error opuesto y no menos grave, convierte en fin último algo que la Escritura llama, sin ningún desprecio pero con toda claridad, templo, y un templo, por hermoso que sea, no existe para ser admirado en sí mismo, sino para albergar una presencia que lo trasciende. Un hombre que pasa la vida entera puliendo el templo sin preguntarse jamás quién habita en él ha confundido, con una tristeza casi cómica, el edificio con el Dios al que ese edificio estaba destinado a servir. Permíteme, para cerrar este punto, una analogía que espero ilumine más de lo que confunde. Imagina un violín extraordinario, construido por el mejor luthier de su generación, con una madera elegida con un cuidado casi religioso y un barniz que tardó meses en curarse. Ese violín merece, sin duda, cuidado, hay que mantenerlo afinado, protegerlo de la humedad, limpiarlo tras cada uso. Sería una necedad tratarlo con desprecio, dejarlo acumular polvo en un rincón húmedo como si su materialidad no importara. Pero imagina ahora a un hombre que pasa toda su vida puliendo ese violín, ajustando sus clavijas, admirando su barniz bajo distintas luces, sin tocar jamás una sola nota con él. Ese hombre ha entendido, a medias, el valor del instrumento merece cuidado, sí, pero ha fallado por completo en entender su propósito, que no es ser admirado en reposo sino ser tocado, ofrecido, puesto al servicio de una música que lo trasciende. Nuestro cuerpo, me parece, es exactamente ese violín, merece cuidado real, alimento real, descanso real, y quien lo desprecia como si no importara está tan equivocado como quien lo descuida por negligencia. Pero el cuerpo no fue hecho para ser el objeto final de nuestra contemplación ansiosa frente al espejo. Volvemos, sin sorpresa, al tema del capítulo 2, fue hecho para ser tocado, es decir, para amar, para trabajar, para abrazar, para arrodillarse, para gastarse en el servicio de algo más grande que su propia superficie perfeccionada. La ansiedad corporal de nuestra época, sospecho, no nace tanto de que cuidemos demasiado nuestros cuerpos. Cuidarlos bien es, como he dicho,
una virtud y no un vicio, sino de que hemos convertido al violín en el concierto entero, de que hemos empezado a exigirle al cuerpo que cargue solo, sobre sus hombros de carne perecedera, todo el peso de nuestro valor como personas, un peso que ningún cuerpo, por perfecto que llegue a estar, fue jamás diseñado para sostener. Un cuerpo no puede darte lo que solo puede dártelo quien te hizo desde antes de tener cuerpo, la certeza tranquila de que eres amado no por tu circunferencia ni por tu firmeza, sino por ser, sencillamente, la criatura irrepetible que alguien decidió, con una libertad que no debía nada a tu apariencia, traer a la existencia. Capítulo 8. La muerte que escondemos de todos los capítulos de este libro. Sospecho que este es el que más lectores tendrán la tentación de saltarse, y es precisamente por eso que lo considero, con mucho, el más necesario. Vivimos en la primera civilización de la historia humana que ha logrado, con una eficiencia que a nuestros antepasados les parecería sencillamente mágica, esconder la muerte de la vista cotidiana con tal perfección que un hombre puede llegar a los 40, 50, 60 años sin haber presenciado jamás, con sus propios ojos, el momento exacto en que alguien deja de respirar. Nuestros abuelos no gozaban de ese privilegio, si es que privilegio es la palabra correcta. Morían en casa, en la misma cama en la que habían nacido los hijos, rodeados de familiares que les cerraban los ojos con sus propias manos, y los niños de la casa sin que a nadie se le ocurriera protegerlos de la escena, como haríamos hoy con un cuidado que a mí me parece cada vez más sospechoso. Crecían sabiendo, con una familiaridad casi doméstica, cómo era el rostro de un cuerpo del que el alma se ha marchado. Nosotros hemos trasladado la muerte a hospitales luminosos y eficientes, a manos de profesionales entrenados precisamente para que el resto de nosotros no tenga que mirarla de cerca, y el resultado, me parece, no ha sido que suframos menos por ella, sino que hemos perdido casi por completo el vocabulario, las costumbres, la sabiduría acumulada de generaciones enteras sobre cómo mirarla sin desmoronarnos. Permíteme, antes de avanzar, una analogía que quizás resulte incómoda mientras la desarrollo, pero que creo necesaria. Imagina a un hombre que vive en una casa con una habitación cerrada con llave al fondo del pasillo, una habitación de la que todos en la familia saben algo. Se oyen, a veces, ruidos detrás de la puerta pero que nadie menciona jamás en las conversaciones de sobremesa, como si el silencio colectivo pudiera, por sí solo, hacer desaparecer lo que hay detrás. Los niños de esa casa crecen aprendiendo, sin que nadie tenga que decírselo explícitamente, que esa puerta es territorio prohibido, no solo físicamente sino incluso como tema de conversación, y desarrollan, con el tiempo, una ansiedad difusa y sin nombre respecto a esa parte de la casa que resulta mucho más perturbadora que si alguna vez, con calma, alguien les hubiera explicado qué hay realmente detrás de la puerta. Esto, me parece, describe con bastante precisión la relación de nuestra cultura con la muerte. La hemos encerrado, la hemos profesionalizado, la hemos apartado de la conversación cotidiana con una delicadeza que se presenta a sí misma como consideración pero que funciona, en la práctica, como una negación colectiva, y el resultado es una civilización entera afectada por una ansiedad de fondo, difusa, sin nombre preciso, que brota cada vez que alguien menciona, aunque sea de pasada, su propia mortalidad. La tradición cristiana, en marcado contraste, jamás practicó esta clase de silencio cómplice. Los monjes medievales tenían la costumbre, que a un lector moderno le suena casi macabra, de saludarse entre ellos con la frase memento mori, recuerda que morirás, y algunos guardaban, sobre su escritorio de trabajo, una calavera real, no por un gusto morboso sino como recordatorio diario, deliberado, de que la vida es corta y de que las prioridades ordenadas según esa brevedad se ven muy distintas de las prioridades ordenadas según la ilusión cómoda de un tiempo ilimitado. No hacían esto porque despreciaran la vida presente. Ningún cristiano coherente ha despreciado jamás la vida presente, que es, al fin y al cabo, un don del mismo Dios que promete la vida futura, sino precisamente porque la amaban lo suficiente como para no querer desperdiciarla en las trivialidades que prosperan mejor cuando uno vive como si tuviera todo el tiempo del mundo. Aquí está, me parece, la paradoja central que nuestra época, con toda su negación de la muerte, no ha logrado resolver. Un hombre que finge que no va a morir termina, casi siempre,
viviendo peor que un hombre que ha hecho las paces con su propia mortalidad, porque el primero pospone indefinidamente las conversaciones importantes, los perdones necesarios, las decisiones valientes, confiando en un mañana que la biología no le ha prometido, mientras que el segundo, sabiendo con precisión que su tiempo tiene un límite, tiende a tratarlo con la urgencia y el cuidado que merece un recurso escaso e irrepetible. La negación de la muerte, lejos de liberarnos para vivir mejor, nos condena a una especie de procrastinación existencial permanente, en la que siempre habrá, suponemos, otro año para llamar a ese amigo con el que estamos distanciados, otra década para dedicarnos por fin a lo que verdaderamente importa. Pero quiero ir más allá de esta sabiduría práctica, porque el cristianismo ofrece, frente a la muerte, algo mucho más audaz que un simple consejo de gestión del tiempo. Ofrece la afirmación asombrosa de que la muerte, aunque real, aunque terrible, aunque el mismo Cristo la lloró ante la tumba de un amigo con una angustia que el Evangelio no se molesta en disimular, no tiene, para el cristiano, la última palabra sobre nada. San Pablo, con una insolencia que todavía resuena 20 siglos después, se atrevió a burlarse de ella en público, comillas: ¿dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Esta no es la negación ingenua de quien finge que la muerte no existe o que no duele, es la burla desafiante de quien ha visto algo más grande detrás de ella, del mismo modo que un hombre que sabe que el invierno terminará puede, sin ninguna incoherencia, tanto sentir el frío real de enero como reírse, con una risa que no es negación sino esperanza, de la pretensión del invierno de ser eterno. Permítame cerrar este capítulo, y con él esta segunda entrega de nuestro recorrido, con una última imagen. Un niño que ve caer la última hoja de un árbol en otoño podría, si nadie le ha explicado nada más, concluir razonablemente que el árbol ha muerto para siempre, que su desnudez es el final definitivo de la historia. Solo quien ha visto ya varias primaveras sabe que esa desnudez de noviembre no es el final de la historia del árbol, sino apenas su penúltimo capítulo, y que hay una promesa escrita en la savia misma, invisible bajo la corteza gris, de que la desnudez no tendrá la última palabra. Nosotros, criaturas que solo hemos visto un otoño el nuestro, el único que nos toca vivir en primera persona, tenemos toda la razón de este mundo para sentir el frío real de la pérdida cuando la muerte se acerca a los que amamos o a nosotros mismos. Pero el cristiano sostiene, no por ingenuidad sino por la fe puesta en la palabra de alguien que ya atravesó ese invierno y volvió del otro lado para contarlo, que hay una primavera prometida que ningún otoño, por oscuro que parezca, tiene poder de cancelar. No escondamos, entonces, la habitación del fondo del pasillo. Abramos la puerta, con temor y temblor si hace falta, pero abrámosla, porque solo quien se ha atrevido a mirar de frente el invierno puede, con honestidad y no con negación barata, empezar a esperar de verdad la primavera.